Bueno, ¿cómo están? Hoy arrancamos a hablar de diabetes y vamos a empezar, como siempre, con un repaso. Fundamentalmente, por donde quiero empezar es por la síntesis de insulina, eh, porque va a ser uno de los principales actores a partir de ahora hasta el fin de año. Así que la síntesis de insulina comienza a partir de la transcripción de información que está en el ADN, en el núcleo, y va a expresarse, se va a sintetizar como un polipéptido de 110 aminoácidos, como una proteína realmente de 110 aminoácidos, que se llama o que se le dice preproinsulina. Esa preproinsulina está en su forma primaria y va a adquirir una forma plegada, con puentes disulfuro en el retículo endoplasmático rugoso, en donde se le quita un pedazo de péptido y queda siendo una proteína o un polipéptido de 81 aminoácidos dentro del retículo endoplasmático rugoso. Esa preinsulina va a migrar hacia el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi va a formar parte de gránulos, se va a acumular dentro de gránulos y van a quedar esperando en el aparato de Golgi para ser liberados cuando lleguen las señales que hacen que se libere la insulina. Esa insulina va a estar almacenada dentro del aparato de Golgi en una manera en la que no es la que como se plegó en el retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso es una proteína que está plegada, que tiene un péptido que es el péptido C, que está unido a la insulina, pero dentro del aparato de Golgi, o dentro de las vesículas del aparato de Golgi, lo que va a suceder dentro de esos gránulos es que unas endopeptidasas, que son unas enzimas, van a cortar esa insulina y van a dejar, por un lado, la insulina propiamente dicha, que es lo que vendría a ser la proteína activa, y el péptido C por otro lado, en cantidades que se llaman equimolares. Esto quiere decir que hay tanta cantidad de insulina como cantidad de péptido C dentro de esos gránulos. Y cuando lleguen las señales que van a hacer que se libere al torrente sanguíneo, se van a liberar ambas cosas. Esto es lo que habíamos visto el otro día, cuando hablábamos de cómo se producía la excreción de la insulina al torrente sanguíneo, y habíamos dicho que teníamos la glucosa que llegaba a través de los transportadores GLUT2, que entraba dentro de la célula, que entraba en la mitocondria y se sintetizaba ATP, y ese desbalance entre la producción de ATP y la disminución del ADP era la señal que iba a hacer que el potasio dejara de fluir por los canales de potasio, esto produjera una alteración en las cargas de la membrana y se abrieran canales de voltaje para el calcio, que dejara entrar calcio dentro de la célula, y ese calcio iba a ser el motor que iba a movilizar a esas vesículas para que se fusionaran con la membrana y se liberaran esos gránulos de insulina al torrente sanguíneo. En esos gránulos está tanto la insulina como el péptido C en iguales cantidades. Y entonces, ambas partes lo que van a hacer es entrar a la circulación portal, ¿sí? En la circulación esplácnica lo que tengo es que las arterias que llegan al hígado llevan exclusivamente oxígeno, y las venas que se van a fusionar en las venas porta que van a entrar al hígado, van a llevar todos los nutrientes que están llegando, que están entrando por el intestino, y obviamente también en esa circulación está la insulina que está saliendo del páncreas. Así que la mayor parte de esa insulina, o buena parte de esa insulina, va a entrar en el hígado y va a tener actividad metabólica en el hígado. O sea que esa insulina, la cantidad que se libere de insulina, va a disminuir ya al pasar por el hígado, porque va a empezar a interactuar con los receptores del hígado y va a empezar a activar vías metabólicas adentro del hígado, y no va a ser la misma cantidad que va a salir del hígado. El péptido C no tiene actividad metabólica, y entonces la misma cantidad de péptido C que sale del páncreas es la misma cantidad que está circulando por sangre venosa. De esta manera, cuando uno mide, por ejemplo, cuando uno quiere saber qué actividad pancreática en cuanto a la producción de insulina hay, una forma para medirla, una forma que es un poco más
sensible es medir el péptido C y no tanto medir la insulinemia, porque la insulina, al hacer el pasaje por el hígado, vamos a perder cantidad de insulina porque va a estar ejerciendo su acción en el hígado, y el péptido C no. Así que el péptido C circula tal cual se liberó, en las mismas cantidades. Mismo concepto para cualquier, otra vez, con el tema de la fructosa, por ejemplo. Es este mecanismo. Acá en este lugar vamos a perder, o la fructosa va a ser metabolizada, y lo que vamos a ver después es el output del hígado en cuanto al resto de la circulación general. Cuando la insulina ya llega a su receptor, esto también lo habíamos visto el otro día, cuando llega a su receptor, lo que hace es producir la traslocación o la migración de los transportadores GLUT4, que lo que hacen es incorporar glucosa en grandes cantidades dentro de la célula, y esto va a llevar diferentes vías metabólicas. Una va a ser la producción de glucógeno en el hígado, o a través de la vía del piruvato, la síntesis de ácidos grasos, o a la formación de biomasa, o lo que fuera que habíamos visto cuando estuvimos hablando del ciclo de Krebs. ¿Te puedo Y hacer una habíamos hablado pregunta? también, sí, Te quería preguntar, con respecto al GLUT4, además, ¿qué sí, otros requieren insulina? El GLUT4 usa insulina, los GLUT2 usan insulina, los demás GLUT no, usan, no, no, claro, no, no, no. Los únicos que son sensibles a la insulina son los GLUT4. me parecía así, solo el GLUT4, Ujú. ok, Sí, gracias. no, de nada. Bueno, lo que habíamos hablado también la otra vez, cuando terminamos con el lío ese de las flechas, que iban para todos lados, era que la insulina actuaba a través de un eje con el hígado, estimulando la glucólisis, estimulando la glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno, que es el depósito de glucosa en el hígado, que inhibía la glucogenolisis, o sea que lo que hacía la insulina era disminuir la glucemia que estaba circulando, así que inhibía la ruptura de glucógeno y la liberación de glucosa al torrente sanguíneo, y también inhibía la formación de nueva glucosa. Ahora, cuando estemos hablando de diabetes, esto va a tener relevancia, porque estos mecanismos se van a alterar fundamentalmente. La otra cosa que habíamos hablado era que la insulina poseía receptores GLUT4 en el músculo, y que sobre todo cuando había actividad física o después de una comida, estos receptores GLUT4 se encargaban de captar prácticamente el 80% de la glucosa que estaba circulando por la sangre postprandial. Hay receptores GLUT1 en el músculo que están permanentemente captando glucosa en forma basal, y cuando, por ejemplo, yo no estoy haciendo actividad física o no estoy comiendo, buena parte de esa glucosa va a ser utilizada por el cerebro, que es el órgano más caro en cuanto a el aprovechamiento o la utilización de glucosa. Pero cuando se produce el incremento en la glucemia luego de comer, en ese momento el músculo se encarga de captar mucha glucosa no tanto para tenerla como reserva, porque la reserva que va a formar de glucógeno es muy poca, es un 1% aproximadamente, sino que lo que va a hacer es utilizarla para fabricar ATP por oxidación o por no oxidación, por vías anaeróbicas o aeróbicas, la va a estar utilizando. Cuando uno mide la glucosa dentro del músculo, los niveles de glucosa no varían demasiado, a pesar de que la captación por parte del músculo haya sido muy alta. Esto quiere decir que el músculo la está utilizando prácticamente toda. Los receptores GLUT4 van a estar en el músculo esquelético, en el músculo liso y en el músculo cardíaco, y vuelvo a repetir, la utilización de la glucosa prácticamente es total, y hay una pequeña derivación a la formación de glucógeno, pero no es tan grande como la que hace el hígado. En cuanto al tejido adiposo, la insulina lo que va a hacer es favorecer la formación de triglicéridos y de ácidos grasos, que van a aumentar el tamaño del adipocito, y de esta manera esa energía que yo estoy incorporando y que no estoy utilizando, la voy a guardar como si fuese una mochila de energía que voy a llevar puesta permanentemente. Y lo que va a hacer la insulina también es inhibir la lipólisis, inhibir la ruptura de ese tejido graso, para que no se libere
ácidos grasos hacia la sangre. El glucagón va a actuar cuando la insulina no está actuando o cuando la glucemia baja. Y lo que va a hacer el glucagón es inhibir la glucólisis, y va a inhibir también la glucogenogénesis. Lo que va a hacer el glucagón es estimular la glucogenólisis, la ruptura del glucógeno y la salida de glucosa a la sangre por parte del hígado, y va a estimular la formación de glucosa a partir de otros compuestos, como por ejemplo los aminoácidos o el glicerol, que viene del metabolismo de los ácidos grasos. En ese caso, el glucagón va a estimular esto cuando, por ejemplo, necesitamos más glucosa o estamos en ayunas, y los niveles de glucosa están bajando, estamos en hipoglucemia. La otra cosa que va a hacer es promover la lipólisis por parte del tejido adiposo, y lo que va a hacer también es promover la beta-oxidación de los ácidos grasos para la formación, en el caso de que sea necesario, de cuerpos cetónicos para proveer energía, fundamentalmente al músculo y al cerebro. La otra cosa que va a hacer el glucagón también es disminuir la actividad de los receptores GLUT1 y fundamentalmente también de los GLUT4 en el músculo, y entonces la captación de glucosa por parte del músculo cuando estamos en condiciones de hipoglucemia o en ayunas va a ser mucho menor, va a ser mucho más baja. Y se va a derivar la mayor parte de esa glucosa que esté circulando al funcionamiento del cerebro. Básicamente este sería los mecanismos principales por los que van a interactuar permanentemente, porque esto es una cosa que está constantemente en un interjuego entre la insulina y el glucagón. La otra cosa que vamos a tener es que hay otros ejes que habíamos hablado la otra vez, en donde la insulina se está comunicando con otros órganos y está produciendo efectos, o otros órganos están produciendo efectos sobre el páncreas para la liberación o no de insulina. Uno de los efectos que va a tener la insulina es fundamentalmente sobre el hipotálamo, a nivel de las neuronas de la propia melanocortina, estimulándolas para informar que ya está ingresando energía y para promover el dejar de comer. Y por otro lado, va a inhibir o va a disminuir la señal en las neuronas del neuropéptido I, que son neuronas orexígenas, que son las neuronas que se encargan de promover la conducta alimentaria, promover que yo salga a buscar comida, y de esta manera cuando está presente la insulina es una señal sobre estas neuronas para que uno no siga buscando comida, ¿sí? Así que cualquier alteración que se produzca en los niveles de insulina puede modificar de alguna manera, que esta alteración va a estar dada por los niveles de glucosa, va a generar un montón de actividades a nivel de diferentes núcleos cerebrales que o van a tender a que yo deje de comer, y termine con la conducta alimentaria, y pase ese periodo de saciedad en el momento en el que dejo de comer hasta que vuelvo a tener hambre, o si estoy con la glucemia baja, se van a poner en marcha mecanismos que van a hacer que yo, en la medida que la glucemia vaya bajando y la señal esa no esté presente, más otras señales que pueden venir del aparato digestivo, como por ejemplo la grelina, que es la que va a estimular al neuropéptido I para que yo tenga sensación de hambre, pero fundamentalmente la hipoglucemia y la no señalización por parte de la insulina va a hacer que se generen un montón de conductas por parte del cerebro que tengan que ver con la búsqueda de alimento. Tal es así que a medida que va bajando la glucemia, no solamente el cerebro empieza a tener, verdaderamente empieza a sufrir esa hipoglucemia de alguna manera, a tal punto que cuando se produce una hipoglucemia importante, empiezo a tener problemas para pensar, empiezo a estar obnubilado, empiezo a tener más lentitud para razonar, sino que en los periodos previos o en los periodos en los que yo estoy con baja cantidad de energía circulante, puede pasar que se activen zonas del cerebro que hagan que yo tenga, por ejemplo, mal humor, o que reaccione mal, o que sea más propenso a tener reacciones agresivas o reacciones violentas, nada más que dadas por el hambre, por esa cuestión de que de golpe mi cerebro empieza en un modo búsqueda y cacería
para proveerme de alimento, porque estoy con la energía baja y estoy necesitando que se me provea de energía porque la glucemia está bajando. Así que esta interrelación entre el cerebro y el páncreas es una interrelación muy importante, hay un diálogo permanente, constante, que tiene que ver con la supervivencia más básica. Cualquier cosa que se produzca en cuanto a la homeostasis de la glucemia va a hacer que, por un lado, tienda a buscar comida, y si esto no sucede, el hipotálamo va a buscar otros medios para aumentar la glucemia. Va a hacer que el sistema simpático, por ejemplo, empiece a liberar noradrenalina, y que esa noradrenalina haga que el hígado, por ejemplo, libere más glucógeno, o que busque la forma de fabricar glucosa para mantener la glucemia circulante. Y si con esto no alcanza, tengo también a los corticoides, a la médula suprarrenal, que va a estar también liberando corticosteroides para aumentar la glucemia de alguna manera. Así que este mecanismo va a estar permanentemente en funcionamiento, y vuelvo a repetir, es la supervivencia más básica. Por otro lado, los nutrientes, el ingreso de nutrientes al aparato digestivo, al intestino, van a hacer que se liberen las famosas incretinas por parte del intestino, que las incretinas son eh, proteínas o sustancias que lo que hacen es incrementar la secreción de insulina. Incretina es que incrementa la secreción de insulina, estimula la secreción de insulina. Tanto el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa como el péptido similar al glucagón van a estar permanentemente también en el momento que se produce la ingesta, señalizando al páncreas para que libere insulina. O sea que cuando el alimento está ingresando, antes de que pase a la sangre, ya hay secreción de insulina para rápidamente remover la glucosa de la sangre, ni bien empieza a difundir y a llegar fundamentalmente al, al torrente sanguíneo, y más que nada a nivel del hígado. Estos también van a inhibir la secreción de glucagón. Lo que van a tender a hacer es que el glucagón, o el páncreas, no libere glucagón para que no aumente la glucemia. Justamente lo que se está buscando en este caso es remover lo más rápido posible la glucosa del torrente sanguíneo. Otras hormonas como la gastrina van a tener un efecto secundario, y produciendo aumento o estimulando el crecimiento de las células beta, y aumentando el tamaño de la célula y aumentando la actividad de la célula. ¿Alguien está Y hago preguntando ahora, algo? nos hace una pregunta, María Eugenia. ¿Cómo actúa la Sí. insulina en el músculo en el momento de hacer deporte? Aumenta los transportadores GLUT1, y también aumenta los transportadores GLUT4 durante el ejercicio. Claro. Y acá hay una, por lo menos en los pacientes no diabéticos, o sea, hablando del paciente no diabético, en condiciones fisiológicas, la interleuquina 6, que es y que vamos a hablar después de la interleuquina 6 cuando hablemos de resistencia a la insulina. La interleuquina 6 una citoquina, y es una miosina, o sea que no solamente participa en los procesos inflamatorios, sino que también es una sustancia que se libera en el músculo por la actividad muscular, sobre todo por la actividad física, y que tiene una acción que es paradojal. ¿Por qué? Porque en condiciones de actividad física intensa se libera interleuquina 6 ante el movimiento muscular y los pequeños traumatismos que se producen en el músculo, porque vuelvo a repetir, es una sustancia, es una citocina proinflamatoria, y lo que hace en ese caso cuando hay actividad física es aumentar la sensibilidad a la insulina por parte de los receptores GLUT4. Aumenta el número de receptores GLUT4 en el músculo, y esto hace que entre más glucosa dentro del músculo. Vuelvo a repetir, esto es en condiciones normales, en condiciones fisiológicas. Y sin embargo, cuando se empieza a producir en las personas, en los pacientes, yo hablo siempre de pacientes, en las personas que son sedentarias y empiezan a aumentar de peso, esta interleuquina 6 tiene un efecto completamente contrario. Esta interleuquina 6 lo que hace es disminuir la sensibilidad de la insulina a la La larga, y resistencia, es una de las responsables de la resistencia a la insulina. Es una de las responsables de que esos receptores a la insulina no estén correctamente configurados
para responder a la presencia de insulina. Así que esta cosa de qué sucede durante la actividad física, bueno, en un paciente que no recibe insulina exógena y que su fisiología es homeostáticamente normal, lo que voy a tener es durante la actividad física van a aumentar el número de transportadores GLUT1 y el número de transportadores GLUT4 que van a estar tratando de captar la mayor cantidad de glucosa para la utilización del músculo. Bien, bueno, la otra cosa es que la insulina promueve la liberación de leptina o la síntesis de leptina, que la leptina también es una señalización para el cerebro, para avisar acerca de los niveles de energía que están disponibles en el cuerpo, y creo que lo había dicho la otra vez, que la leptina en general, su mayor actividad o la mayor actividad cerebral en cuanto a conducta alimentaria tiene que ver cuando la leptina baja, cuando los niveles de leptina bajan. Cuando los niveles de leptina van aumentando, van subiendo porque aumenta el tejido adiposo, en general esto no es tan anorexígeno como se creía en algún momento, que se la promocionó como la hormona anorexígena, sino que lo que hace es informar acerca de los niveles de energía. Y la cosa se empieza a poner más activa, empieza a haber más disparos dentro del cerebro, sobre todo a nivel de inhibición de la propia melanocortina y estimulación del neuropéptido I, cuando los niveles de leptina bajan. Están hablando de que estoy quedándome sin energía, y sobre todo sin energía de reserva. También la insulina va a estimular la síntesis de adiponectina, que es una lipocina, es una sustancia que es liberada por el tejido adiposo y que tiene múltiples efectos protectores a nivel sobre todo cardiovascular. Después por ahí vamos a hablar un poquito de esto si tenemos tiempo. Las otras hormonas que van a estar actuando también acá van a ser, por un lado, la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento va a tener un rol importante en la homeostasis de la glucemia, y también va a tener un rol importante, por ejemplo, en el desarrollo de la diabetes. En las catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, cuando tengo descenso de la glucemia, y el cortisol, también como hormona contrarreguladora. Lo que vendrían a ser las hormonas, ya para que quede, porque después voy a hablar de hormonas contrarreguladoras y es como que va a quedar como colgado en el aire. Las hormonas contrarreguladoras de la insulina son fundamentalmente el glucagón, las catecolaminas y el cortisol, y en buena parte también la hormona de crecimiento. Bien, ¿qué pasa en un estado de ayuno? Cuando estoy en ayuno, sobre todo durante toda la noche, lo que voy a tener es que va bajando la concentración de insulina. Esto lo que va a hacer es disminuir la captación de glucosa en los tejidos que son sensibles a la insulina, en el músculo fundamentalmente y en el tejido adiposo. Y buena parte, como dije hace un ratito, buena parte de esa glucosa va a irse hacia, o va a ser captada más por el cerebro que por los otros tejidos. En general el cerebro no puede utilizar ácidos grasos, sí puede utilizar cuerpos cetónicos, pero para producir esos cuerpos cetónicos necesitamos que sucedan otra serie de eventos que no están sucediendo dentro de un ayuno normal de 8 o 10 horas, así que va a depender exclusivamente de glucosa durante esos periodos de ayuno entre alimentos. La otra cosa es que voy a necesitar que para que se conserve la glucemia, el hígado va a estar liberando glucosa, va a estar rompiendo glucógeno a intervalos regulares, va a estar liberando glucosa al torrente sanguíneo constantemente, porque esa glucosa se está utilizando, sobre todo a nivel cerebral. Así que el hígado está produciendo, está liberando glucosa en forma permanente. Y lo va a hacer a predominio de romper glucógeno por un lado, y de fabricar glucosa a partir de, por ejemplo, sustancias o sustratos que sean glucogénicos. Las dos cosas van a depender de la relación entre la insulina y el glucagón, ¿no? Esto va a suceder sobre todo cuando disminuye la cantidad de insulina circulante y aumenta la cantidad de glucagón. El glucagón también va a ser el que estimule, obviamente, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y la menor concentración de insulina va a estimular toda la movilización de estos sustratos gluconeogénicos que acabo de mencionar hace un ratito, que son los aminoácidos, el lactato, el piruvato, el glicerol,
etcétera, etcétera, que van a estar favoreciendo la formación de glucosa a partir de esos sustratos. Ahora, cuando empiezo a comer, cuando se produce el estado prandial, lo que va a suceder es que voy a desencadenar varios mecanismos que también son homeostáticos. Y uno va a ser la supresión de la gluconeogénesis hepática, o sea, todos esos sustratos que se estaban utilizando se dejan de utilizar. Vamos a estimular por parte de la insulina la captación de glucosa por parte del hígado. Y también va a aumentar la captación de glucosa por parte del músculo ante la presencia de insulina. La otra cosa que va a suceder es que esto va a depender, la cantidad de captación va a depender de la cantidad total de glucosa que va a estar circulando por la sangre, lo que sería la masa propia de la hiperglucemia. El músculo va a utilizar glucosa para varias cosas. Una es para sintetizar glucógeno, pero dije que era pequeña cantidad. Otra para el metabolismo tanto oxidativo como no oxidativo, o sea, para la actividad aeróbica como anaeróbica, a nivel del músculo, y también para la síntesis de proteínas, ¿sí? Cuando estamos en ayunas, el músculo va a estar siempre en un balance nitrogenado negativo, va a estar utilizando proteínas que pueden ser potencialmente glucogénicas, y lo que vamos a hacer es que después necesito captar nuevamente nitrógeno a partir de los aminoácidos que ingresen por la dieta. Así que la insulina lo que va a hacer es que se capte más aminoácidos para sintetizar más proteínas en el músculo para aumentar la masa de células musculares. En cuanto al tejido adiposo, bueno, acá lo que vamos a hacer es que la glucosa va a formar glicerofosfato alfa, que esto es necesario para que se esterifiquen los ácidos grasos libres y se formen los triglicéridos, y la insulina lo que va a hacer es aumentar, acelerar la captación de triglicéridos, estimulando la lipoproteína lipasa, que es justamente juntamente con la lipasa hormonosensible, las enzimas que se van a encargar del movimiento de los ácidos grasos desde la sangre o hacia la sangre. Así que en este caso también vamos a tener permanentemente ese movimiento dependiendo de las concentraciones de insulina, obviamente dependiendo de las concentraciones de glucosa finalmente. En cuanto ya hablando de diabetes mellitus, la diabetes mellitus, vuelvo a repetir, es un término muy genérico, muy general, que se dio hace miles de años. Lo acuñó Arateo de Capadocia, que era un griego que vivió en el año 50 a.C., y que lo que hacía Arateo era tomar orina, probar la orina de la gente que bajaba de peso, que se iba consumiendo, que se enfermaba, que nadie sabía por qué, y él empezó a hacer estas clasificaciones acerca de la diabetes mellitus en pacientes que orinaban mucho, y la palabra diabetes quiere decir sifón o salida extrema o excreción extrema de orina, y la orina era dulce. Mellitus viene de miel, así que Arateo se la pasaba tomando orina para hacer sus clasificaciones. Y la otra clasificación de la orina insípida, de la diabetes insípida, tiene que ver con esas personas que tienen déficit de ADH, de hormona antidiurética, por diferentes razones, y que orinan permanentemente, una orina que no es concentrada y que no tiene glucosa esa orina, así que no es dulce. Ese era de donde proviene el término. Pero es un grupo de enfermedades, ¿sí? Es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la hiperglucemia, fundamentalmente. Y esa hiperglucemia va a estar dada por defectos en la secreción de insulina, en la acción de la insulina, o muchas veces en una combinación de ambas cosas. En cuanto a lo que va a producir la hiperglucemia, siempre se va a asociar con daños a largo plazo. El otro día hablábamos del daño que produce la glucosa a nivel de los vasos sanguíneos. Hoy vamos a extendernos un poco más con esa parte de la fisiopatología. Y ese daño a largo plazo incluye desde disfunción e insuficiencia de órganos como los ojos,
por ejemplo, la retinopatía diabética, los riñones, los nervios, el corazón, los vasos sanguíneos en general, tanto pequeños vasos sanguíneos como grandes vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Así que este es un grupo bastante heterogéneo que se va a caracterizar por hiperglucemia fundamentalmente, y esto va a ser como la base de toda la complicación de esta serie de patologías. La prevalencia mundial de la diabetes está aumentando, ¿sí? Tiene que ver fundamentalmente con el aumento también de la incidencia de obesidad. Fíjense que en 1980 era del 4,7% y ahora, bueno, en el 2014 era del 8,5% y sigue aumentando. La diabetes es causa de morbilidad, ¿sí? De patología y de mortalidad prematura. Generalmente las personas con diabetes mueren alrededor de los 70 años. Es la causa principal de ceguera en personas en edad laboral. La ceguera por diabetes es la principal causa de discapacidad visual en personas que están trabajando. También es la primera causa de nefropatía en etapa terminal y de amputaciones, por el tema del pie diabético y todas las alteraciones que se producen, la gangrena y todo lo que se produce por las alteraciones que produce la hiperglucemia en los nervios, en los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. La otra cosa es que aumenta mucho, produce una alta incidencia de enfermedad vascular, de afectación del miocardio y de afectación cerebral. En este momento a la diabetes se la está relacionando con un montón de patologías a nivel nervioso, entre ellas el Alzheimer, el Parkinson, obviamente el ACV y todas las enfermedades vasculares encefálicas van a estar relacionadas también con esta patología. Como decía hace un ratito, las muertes que se atribuyen a la hiperglucemia suceden la mayor parte antes de los 70 años de edad, y se prevé que para el 2030 va a ser la séptima causa de muerte a nivel mundial. La prevalencia en Argentina también está aumentando, y viene acompañada también con el aumento en la prevalencia de obesidad. El 90% de los pacientes con diabetes mellitus tiene diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 2 está asociada fundamentalmente al síndrome metabólico y al aumento de peso. Así que dijimos que la diabetes era una acción deficiente de la insulina, y que esa acción deficiente de la insulina podía ser por o un déficit en su secreción o por resistencia a la insulina. El déficit puede ser, o la mayor parte de las veces, es por destrucción autoinmune de las células beta. Y la resistencia es por disminución de la sensibilidad en los tejidos a la insulina, o sea que la insulina no señaliza correctamente a los tejidos. Esto va a llevar a que se produzca hiperglucemia, y va a ser el factor principal del daño que se va a producir a nivel de los tejidos. Esto va a traer, por un lado, un montón de síntomas, y por otro lado, un montón de complicaciones también. En cuanto a esta diferencia entre el déficit en la secreción de insulina por destrucción de las células beta y la resistencia, es lo que nos va a determinar el tipo de diabetes del que estamos hablando. La diabetes que tiene un déficit o ausencia en la secreción de insulina por destrucción autoinmune se la llama diabetes tipo 1, y a la que está relacionada con la resistencia al efecto de la insulina se la llama diabetes tipo 2. Las dos van a cursar con hiperglucemia. En cuanto a la ¿Te diabetes hago una tipo 1, pregunta? ¿Te sí, hago una preguntita? Con respecto a sí, la diabetes tipo 2, ¿luego después no ocurre un déficit de insulina? ¿O sí, puede ocurrir, a largo plazo puede a ocurrir un largo déficit de plazo? insulina. Algunos pacientes pueden requerir insulina en algún momento, sí. Estamos Gracias. spoileando el final, pero bueno, sí. Perdón. Ok. Bueno, entonces en la diabetes tipo 1 tengo la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Esto va a ocurrir en forma bastante rápida, ¿sí? Cuando se produce el no reconocimiento del
de las células beta o de algún componente de la célula o incluso de la misma molécula de insulina, va a empezar a producirse por parte de nuestro cuerpo el no reconocimiento de esas moléculas o esos marcadores de membrana que puedan estar, o de ciertos aminoácidos que puedan estar en la célula beta, y se va a producir la agresión contra la célula. En general se pueden detectar anticuerpos contra la insulina, contra la glutamato de carboxilasa, que es una enzima que está dentro de la célula beta, contra otras fosfatasas de las tirosinas que van a estar en la síntesis de la insulina, o directamente contra las células beta. Generalmente siempre hay uno o más anticuerpos que se van a detectar más o menos en el 90% de los pacientes que ya tienen hiperglucemia. El tema es que esto se presenta muchas veces desde años antes de que el paciente tenga hiperglucemia, que el paciente empiece a tener síntomas. Se pueden detectar esos anticuerpos. Fundamentalmente el más precoz, por lo que estuve viendo, el más precoz es el de la glutamato de carboxilasa, es el que aparece bastantes años antes de que aparezcan los síntomas. Acá va a haber una predisposición genética fundamentalmente, y esa predisposición genética está dada por el sistema mayor de histocompatibilidad. El sistema mayor de histocompatibilidad es el sistema que va a codificar los genes para decir qué cosa es propia y qué cosa no, qué cosa es extraña y qué cosa no. Y entonces el sistema mayor de histocompatibilidad va a reconocer antígenos virales, va a reconocer alérgenos, va a reconocer marcadores de membrana de bacterias, va a ser el que va a reconocer, por ejemplo, tejidos extraños de otra especie o tejidos genéticamente no compatibles con uno, va a estar relacionado con la respuesta inmune específica y con la respuesta inmune que está dada, por ejemplo, con el trasplante de órganos. En este caso, es el sistema mayor de histocompatibilidad. Antes se lo conocía como HLA, como el sistema leucocitario humano, y ese término quedó. Así que acá hablar de HLA o sistema mayor de histocompatibilidad más o menos es lo mismo. La parte que regula esto está en el cromosoma 6 y está vinculado con unos genes que se llaman DQA y DQB. Y va a estar influenciada por otro set de genes que son los DRB. Dependiendo de los alelos que haya, de la diferencia entre estos genes y de la variabilidad que haya entre estos genes pueden protegerme contra la diabetes o pueden hacer que se produzca la diabetes. Así que pueden ser o predisponentes o protectores. En el caso de que se produzca la diabetes mellitus, obviamente estos genes están actuando de manera en la que están, de alguna manera, promoviendo que el organismo me agreda, o mi propio organismo me agreda a mí mismo, agreda a mi páncreas, ante la presencia de ciertos marcadores que son considerados como antígenos. Entre los factores predisponentes no hay un consenso claro, y no está muy claro cuáles pueden ser esos factores predisponentes, pero muchas veces se ha echado la culpa a infecciones virales previas. Le han echado la culpa al Coxsackie, al Epstein-Barr, a los virus, al virus del sarampión, al virus del citomegalovirus, al virus de la papera. También parece haber una fuerte asociación con el enterovirus. Aparentemente estos virus tienen epítopes, los epítopes son proteínas que están en la cápsula, tienen epítopes que son muy parecidos a ciertos marcadores de membrana de las células beta, y cuando se produce la infección, que muchas veces estos virus son capaces de entrar adentro de la célula, y al fusionarse con la membrana dejan esos epítopes en la membrana, o están infectando otras células, pero como los epítopes son muy parecidos, luego el organismo como que se turula y no es capaz de reconocer al virus del marcador de membrana de la célula beta. ¿Sabés que Sí. la IDF también menciona, dentro de algún factor predisponente, que lo pone como algo nuevo, la incorporación temprana, antes del año, de proteínas de leche de vaca? La leche de ¡Qué vaca. manera de spoilearme la clase! ¡Ay, ¡Qué perdón! manera, por Te juro que no la favor! vi. Me callo.
Mirá el dedo, mirá el dedo. Ahí está. Lo mismo va a pasar también con la exposición a la leche de vaca temprana. También hablan o se sospecha que la exposición temprana a los cereales. También hay trabajos que hablan de la deficiencia de vitamina D y muchos trabajos se habla del estrés. Y el estrés puede ser cualquier cosa, o sea, no se habla de estrés de estar nervioso, del estrés laboral, por ejemplo, sino de estrés importantes, de infecciones importantes o de traumatismos importantes que requieran un gran esfuerzo por parte del organismo para repararse, pero todo esto es como que permanentemente hay trabajos en los que se halla algún tipo de correlación y hay trabajos en los que no es tan fácil encontrarla. Y entonces permanentemente se da un paso en cierta dirección y luego hay que frenar porque en otra serie de trabajos esto no se demuestra tan claramente. Lo cierto es que cuando se producen infecciones, sí es verdad que esas infecciones pueden dejar marcadores antigénicos en la superficie de las células, y esto puede hacer que el organismo se confunda y confunda un marcador con otro y reconocer a proteínas propias como extrañas. Pero en general cuando se producen estas infecciones y se va a estudiar a los pacientes que tienen diabetes, la infección ya pasó. Por ahí yo puedo encontrar ciertas inmunoglobulinas que estén presentes, ciertos anticuerpos que estén presentes contra esa infección, pero no, en una biopsia no voy a encontrar al virus específicamente. Entonces es como muy complicado establecer una correlación entre una cosa y la otra. Así que, bueno, todo esto es supuestos que algunos tienen más peso que otros. Lo cierto es que uno nace sin diabetes, no es una enfermedad con la que uno nace. Uno nace sin manifestar la enfermedad y de golpe en un momento la enfermedad empieza a manifestarse. Generalmente se manifiesta en la infancia o puede manifestarse en la adolescencia y en algunos casos también se puede presentar en la edad adulta, en los adultos jóvenes o también en edades avanzadas. Esto, el chat Horacio, está. sí, nos están preguntando, Sí, yo te ayudo. Nos preguntan sí, si la exposición temprana se refiere sí. antes de los 6 meses. No Estoy lo detalla, leyendo. la verdad, no lo detalla la IDF, no sé qué pensás vos. ¿Qué cosa? Lo de la exposición Mira, temprana, por ejemplo, a la proteína D. siempre cuando se Perdón. habla de exposición temprana, se Mm. habla antes de que se cierre la barrera intestinal. Y la barrera Ah, ok, intestinal en general termina de cerrarse a los 6 meses de a los vida, entre seis los 6 y meses. los 8 meses. Entonces, ese es el momento en el que mayor oportunidad tienen los antígenos de tomar contacto con el sistema inmune y de ser reconocidos como no propios. Entonces, la alergia a la proteína de leche de vaca, por ejemplo, tiene su mayor momento de auge, de apogeo, cuando es antes de los 6 meses. Sí, La enfermedad celíaca tiene su eso, mayor apogeo cuando se incorpora cereales antes de los 6 meses. exacto. Ante la pregunta de si la celiaquía es un factor predisponente, sí, no es un factor predisponente. Hay una relación Horacio, muy el fuerte. DQA y el DQB están en la celiaquía. Sí, por eso. Son Hay los una genes que relación determinan. muy fuerte entre celiaquía y diabetes. Es más, nosotros, los pediatras, ahora, cuando detectamos un chico con diabetes tipo 1, cuando debuta un nene con diabetes tipo 1, ya por protocolo Haces hacemos anticuerpos. anticuerpos para la celiaquía, Ujú. porque hay una alta incidencia de encontrar anticuerpos contra la celiaquía. Bien. Así que sí, sí hay Yo una creo, por los relación. números que he leído, que en la población general se estima que hay un 1% de la población con celiaquía, y en la población de diabetes tipo 1 hay un 10%. Sí, O sea, es más muy o menos, superior. Más o menos hay más un o diez menos. por ciento de las personas con diabetes tipo 1 que tienen celiaquía. Pero sí, Sí. la histocompatibilidad existe. Ujú, sí, igual eso es, por ahora, yo creo que el número es mayor. Puede ser. Y Y pueden creo no que la ser relación es más diagnosticados. fuerte. Yo creo que la relación es más fuerte. Lo que pasa es que todavía no hay pesquisa. O sea, Mm. no es que en todos lados, a todo chico que o a toda persona que tiene diabetes tipo 1 se le piden anticuerpos No. contra la enfermedad Y acá celíaca creo o que contra la también un enfermedad. punto es, ni la diabetes tipo 1 ni la celiaquía la podés prevenir. No,
Porque se han Bueno, hecho protocolos de ver si sacando el gluten antes, no incorporándolo, pero en algún momento detonaba. sí. Bueno, en el momento que se rompe la barrera, en el momento que vos tenés, por ejemplo, no sé, no tuviste celiaquía en toda tu vida, Ujú. tenés, no sé, 12, 15, 20, 25 años, tenés los genes y no manifestaste la enfermedad. Y en un momento tenés una gastroenteritis o empezás a tener una úlcera, algo que ponga en contacto la membrana basal Ujú. del epitelio intestinal y sobre todo las placas de Peyer que están ahí con todos los linfocitos y las células presentadoras de antígeno y las células plasmáticas que están vigilando esa zona. En ese momento se pone en contacto la proteína misma, la gliadina o la proteína que sea, se pone en contacto directo con el sistema inmune y ahí se produce la primera reacción y ahí se manifiesta la enfermedad. Y muchas veces eso después se cierra y lo que se queda es todo esto que tiene que ver con la celiaquía, por ejemplo, latente o silente, en donde vos tenés anticuerpos positivos, no tenés síntomas, una biopsia negativa, pero en algún momento tuviste contacto. En algún momento vos tuviste contacto para que se produzcan anticuerpos. Y los anticuerpos no son contra la gliadina, son contra la enzima que está digiriendo a la gliadina, que está desaminando la gliadina, que es la transglutaminasa. Y esa enzima está en todo el cuerpo, está por todos lados. Y entonces por eso se producen manifestaciones en la piel, en los pulmones, en el sistema nervioso, en millones de lugares. En la médula ósea, Claro. porque la transglutaminasa es una enzima que es ubicua, que está en todos lados. Eh, Acá hay algo, hay una relación muy fuerte. En general, de las autoinmunes, la única de todas las autoinmunes, la única que tiene una causa conocida es la enfermedad celíaca. Y hay muchos que proponen que la enfermedad celíaca es la madre de todas las demás, del vitíligo, de la artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. Acá nos Así que preguntan sobre el tema del estrés. Malenia nos dice si las situaciones de estrés disparan, entre otros, el desarrollo de la celiaquía, o sea que muchos de esos factores se asocian también a los de la diabetes. Lo que pasa es que qué difícil de estudiar, ¿no? El estrés. es que cuando uno mete el estrés adentro de la bolsa, es Dispara lo que haya, pero tiene que estar la es predisposición genética. Sí, supónganse que, no sé, Nicolas Cage de golpe empieza a hacer películas buenas y, y aumenta la tasa de divorcios. Y yo meto una cosa dentro de la bolsa con otra y hago una correlación. Claro, El hecho de que Nicolas Cage empezó a sacar películas buenas aumentó la tasa de es divorcio. causal de divorcio. No, no es Y, causal de o sea, divorcio. no, meter el estrés es como, no tenemos de dónde agarrarnos, o sea, si hubiese realmente un marcador del estrés que pudiese ser medido, que yo pudiese cuantificarlo de alguna manera, objetivarlo de alguna manera, sí, lo que pasa es que siempre el estrés se propone como causa de un montón de cosas. Se Y propone tampoco como se puede causa de las prevenir. alergias, obviamente, pero bueno, por eso cuando proponen el estrés como Mm, causa de esto, hablan no del estrés psicológico, claro. hablan del estrés sobre el cuerpo, de Ujú. un politraumatismo, una infección importante, algo que genere Correr una alguna maratón puede mutación, ser un alguna. estrés. ¿Qué? Correr una maratón puede ser un estrés. El ejercicio. Sí, pero bajo ciertas condiciones. Sí. O Ujú. sea, ¿no? Por ahí en alguien bien preparado, no sé, me parece que, no sé si correr una maratón. ¿Vos conocés Sí, gente que haya sí, corrido una sí, maratón y sí, que haya tenido diabetes al sí. toque? No, 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 pero sí que tiene efecto desde lo inflamatorio y, por ejemplo, se estudió con la Ah, inmunidad. sí, sí, El, sí, el totalmente. ejercicio agudo te baja la inmunidad de manera temprana. Tenés fracturas por todos lados, sí, Sí, microfracturas por todos lados, sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, pero bueno, el estrés es como Difícil de. siempre lo podemos meter al estrés. El estrés está como la patogenia de un montón de enfermedades. Ujú. Pero bueno, nunca se lo termina de definir y siempre se puede hacer eh, confundir correlación con causalidad, como esto de las películas de Nicolas Cage con la tasa de divorcios. Es como medio difícil. Eh, Bien, bueno, Continuamos. avancemos. La reacción autoinmune entonces
va a comenzar como un no reconocimiento de los componentes de la célula beta. Vuelvo a repetir, pueden ser varios componentes, por parte de lo que se llaman las células presentadoras de antígenos. Y estas células presentadoras de antígenos, o sea que van a, de un día, van a mirar hacia la célula y van a decir, no te reconozco, te como, te digiero, te rompo en pedacitos y esos pedacitos yo los pongo en mi membrana y voy y se los presento a los linfocitos TSD4, que son los linfocitos T helper, y estos linfocitos TSD4 van a mirar esos componentes y van a decir, yo tampoco los reconozco, y van a empezar a capacitar, a avisar, a llamar a otros linfocitos que se van a encargar de la respuesta inmune. Tanto B, linfocitos B, que van a producir anticuerpos, que son las inmunoglobulinas que se van a adherir sobre las células beta del páncreas y que van a servir como señalizadores para que otras células vengan y hagan de sicario sobre las células beta del páncreas. Así que los anticuerpos van a actuar como marcadores. Esos anticuerpos que yo puedo medir años antes de que aparezca la hiperglucemia, son en realidad marcadores. Están marcando a la célula, la están señalizando a la célula para que luego vengan los linfocitos CD4, que son los que van a capacitar a todos los demás para que ejerzan sus acciones citotóxicas. Entonces, los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, directamente lo que hacen es ir y matar a la célula. Lo mismo que los linfocitos natural killer. Los CD8 lo van a hacer a través de una inmunidad muy específica contra determinado anticuerpo, contra determinado marcador de membrana. Y los natural killer lo hacen como más inespecíficamente. No reconocen a la célula y van y directamente la matan. Entonces, en el momento en que empieza a producirse esto obviamente puede variar en cuanto a la velocidad en la que se va a llevar a cabo, en la cantidad de años que puede tomar para que la enfermedad se desarrolle. Puede ser en algunos casos rápido, sobre todo en los chicos chiquititos y en los adolescentes es relativamente rápido, y en los adultos este proceso tarda un poco más, tarda más años. Pero bueno, lo que va a suceder es que los anticuerpos van a salir como marcadores y los linfocitos T lo que van a hacer es liberar citoquinas sobre la superficie de la célula beta y van a abrir poros, y lo que van a hacer es estimular la apoptosis, o sea, van a convencer a la célula beta para que la célula beta se suicide, básicamente. Y vuelvo a repetir, esto puede tomar poco tiempo o bastante tiempo, dependiendo fundamentalmente de la edad. Entonces lo que tenemos acá tenemos el páncreas, ¿sí? Y en el páncreas tenemos esta célula presentadora de antígenos, que es la primera que reconoce a ese antígeno que hasta ese momento era propio y ahora lo reconoce como no propio, y estas células en los ganglios linfáticos, van a capacitar a los linfocitos, le van a presentar esos antígenos a los linfocitos, que estos linfocitos se van a activar, se van a especializar en esa clase de antígenos, van a ser células específicas para ese tipo de antígeno, y van a dirigirse directamente hacia el páncreas a producir la destrucción de las células beta. O alguno de los marcadores, pero finalmente la víctima principal acá es la célula beta. Y entonces lo que se va a producir es un proceso inflamatorio, ¿sí? Con migración de grandes cantidades de linfocitos, y eso, si uno pudiese en ese momento hacer una biopsia y verlo, vería que está todo infiltrado por linfocitos. Eso se llama insulinitis o insulitis, que es la inflamación de los islotes. Y finalmente eso va a llevar a la destrucción de los islotes. Acá lo que vemos es un páncreas normal, todo lo que tiene el número 1 son los islotes, lo otro que se ve es páncreas exócrino, estos son los islotes, acá los vemos más de cerca, también normales, y lo que empezamos a ver acá es que estos islotes que están acá están empezando a ser infiltrados, todos esos puntitos negros son linfocitos que están infiltrando, lo mismo que acá, o lo mismo que acá, que tengo un montón, que están migrando desde un vaso sanguíneo, están moviéndose todos en dirección a este islote para ir a matarlo, a romperlo, lo mismo que acá, lo mismo que acá, que está ya completamente infiltrado por linfocitos que están destruyendo a las células beta de esos islotes. Acá se ve bien cómo desde este vaso sanguíneo están migrando todos esos linfocitos a este lugar para producir la lisis de las células beta.
Así que la agresión es bastante intensa, y la agresión aparte es una agresión que no para. No es una agresión que se revierte, no es como una reacción alérgica, por ejemplo. Es una reacción que una vez que se inició, el hecho de que exista la célula beta ya es el estímulo suficiente para que la reacción continúe, para que la destrucción continúe y se vaya exacerbando cada vez más. Así que lo que vamos a tener finalmente es que vamos a pasar por 3 estadios. En cualquiera de esos estadios yo ya puedo detectar anticuerpos. Entonces tengo en el estadio 1, en el que estoy asintomático y normoglucémico. En este estadio todavía la destrucción de los islotes del páncreas no es tan importante, o de las células beta no es tan importante como para producir cambios en la glucemia. Ya en un estadio 2, que vendría a ser como presintomático, voy a tener ya algún grado de intolerancia a la glucosa. Generalmente se considera que uno tiene hiperglucemia cuando tiene en ayuno por encima de 126, así que acá voy a estar hablando de que en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, lo considero al paciente intolerante a la glucosa, ya tengo alteraciones, lo que llaman las disglucemias. 2 horas después de una carga de glucosa, de una prueba de tolerancia oral a la glucosa va a estar entre 140 y 199, que lo voy a considerar ya en un estadio de hiperglucemia, de diabetes, cuando tiene más de 100, de 200, y en el caso de la hemoglobina glicosilada, que es la otra cosa que voy a medir en estos pacientes, la hemoglobina glicosilada va a estar alta, ¿sí? Porque ya voy a estar con un tiempo de hiperglucemia, y esa hiperglucemia va a producir glicación de la hemoglobina, así que la hemoglobina se va a encontrar entre 5,7 y 6,4%, se considera diabetes cuando supera los 6,5. Así que en este caso ya voy a considerar a este paciente como presintomático, no prediabético, ¿sí? Porque estamos hablando de diabetes tipo 1, y la prediabetes se utiliza más para los pacientes con diabetes tipo 2. Pero en estos pacientes ya están en un estadio en el que lo próximo que va a llegar, que no sabemos cuándo, si yo pudiese detectar esto previamente, yo podría en todo caso poner en marcha algunas estrategias como para detenerlo, como para frenarlo, pero no detenerlo completamente. Y en el estadio 3 ya estoy sintomático, ya tengo destrucción de más del 70% del páncreas, y ya hay hiperglucemia clara, y en forma prácticamente permanente. Ya esto es diabetes con todas las letras. En cuanto a ese estadio 2, por un lado voy a tener la destrucción de las células pancreáticas, y en la medida que se van destruyendo, la cantidad de insulina va bajando, la cantidad de insulina presente o disponible o que se produce va a ir bajando, y obviamente concomitantemente va a ir aumentando la glucemia. Y la glucemia va a tener glucotoxicidad, va a producir toxicidad a nivel de las células pancreáticas, ¿sí? Y también va a estimular la apoptosis de esas células pancreáticas. Va a producir la glicación, después vamos a hablar de la glicación, va a producir la glicación de las moléculas que están en la célula, y también va a aumentar la cantidad de especies reactivas de oxígeno, todo lo que tiene que ver con la oxidorreducción, con los ROS, todo eso va a aumentar por acción de la glucosa, del exceso de glucosa en el medio, en el ambiente de la célula beta, y eso va a producir también muerte de las células pancreáticas, no por acción directa de los linfocitos, sino por toxicidad de la glucosa. Así que la tasa va a variar, vuelvo a repetir, es mucho más rápida en lactantes y chicos, y mucho más lenta en los adultos. De todas formas, esto puede ser, acá preguntas, hay un chat. Sí, nos preguntaba María Eugenia si con un 101 de glucemia y sin factores de riesgo se envía a hacer la curva. La verdad que no es indicación. En nuestras guías, en realidad es a partir de 110, los americanos toman 100, pero porque no hacen la curva los americanos. Usan mal, Exacto, no hacen la curva. no hacen la curva los americanos. Eh, O con solamente sobrepeso se lo envía, porque muchos médicos solo lo envían a bajar de peso y no le hacen la curva, o lo hacen por desconocimiento, porque no se hace. No corresponde, eh, en realidad. no, pero Y una no hemoglobina corresponde que lo glicosilada no manden a vendría bajar de mal. peso a una nutricionista. ¿Eh? No, digo, a ver, con un 101 de glucemia no corresponde mandar la curva.
No. y que tenga sobrepeso. Y actualmente No. tampoco, por lo menos en las guías, yo estuve trabajando en las guías de diabetes tipo 2 en el ministerio, Mm. sacaron lo de pedir insulinemia, porque la insulinemia es muy variable, y Bueno, pero por esto que te decía yo, que la insulina no es exacto, total la que antes se estás pedía midiendo. insulinemia, entonces decían tiene Ujú. insulinoresistencia y lo mandaban a hacer la curva, y Sí. la verdad que lo que corresponde, no te cambia la terapéutica, lo que corresponde es, si hay sobrepeso, que lo estimulen a que baje de peso. Ujú. No Sí, es indicación la curva. sí. Aparte, una glucemia de 101 no dice absolutamente nada. Eh, Puede ser y en hasta todo más caso, útil la glicosilada si es que acá la tenemos por estandarizada. eso digo, por eso digo, hacer una hemoglobina glicosilada no vendría nada mal en una cosa, Ujú, cuando yo tengo una duda, ¿no? Cuando exacto, sospecho algo, pero bueno, tengo que tener más elementos de sospecha que no sean claro, 101 de claro, glucemia. claro. Eh, Dice, porque el año bueno, pasado en el británico nos decían que lo enviemos, pero no es lo que dicen las guías, ¿eh? No es lo que dicen las no, guías. no, No. no, no. No, ahí faltan cosas. Ujú, Bien, bueno, sí. ya en el estadio 3, cuando ya tengo la aparición de síntomas y de la hiperglucemia declarada, la hiperglucemia que en forma permanente, ya el paciente está sintomático, ya tiene un cuadro sintomático intenso. Ya va a tener las 4P, la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso, la polifagia. Estos pacientes en general, cuando ya se declara la enfermedad, ya manifiestan la mayor parte de los síntomas. Así que, y que son esto. La cetoacidosis es muy frecuente en los chicos, no es tan frecuente en los adultos. En los chicos la cetoacidosis es un tercio de los nenes debutan con cetoacidosis. Un 30% de los chicos debutan con cetoacidosis. Y sobre todo, cuanto más chiquito sea el chico, más fácil va a ser que tenga una cetoacidosis. Eh, Depende de un montón de cosas. Los nenes a los 4 o 5 años en general se levantan ya normalmente, se levantan muchas veces a la noche porque tienen miedo, porque quieren pasarse a la cama de los padres o por lo que fuera, entonces se levantan varias veces y piden ir al baño o piden cosas que no quieren, como tomar agua, tomar jugo o lo que fuere. Y entonces en un niño que ya de por sí es demandante por su edad, que en ese momento se instale esto y empiece a tener verdaderamente poliuria, a hacerse pis en la cama o a tener sed porque está orinando demasiado y entonces se levante a pedir, muchas veces a los padres se les escapa completamente. Y me parece que cuanto más precoz se presenta la diabetes, más confuso es el cuadro. Y entonces, finalmente, lo que se produce directamente es la cetoacidosis diabética, en donde tenemos un chico que tiene desde mareos hasta obnubilación, hasta pérdida de la conciencia, alteraciones en la respiración por la acidosis, la boca seca, la deshidratación, el aliento a manzana. Muchas veces los chicos debutan con la diabetes adentro de una terapia intensiva por todo este cuadro. Pero repito, es más o menos el 30% de los chicos debutan con cetoacidosis diabética. Así que viendo la historia natural de la enfermedad, lo que voy a tener es esta susceptibilidad genética que va a estar dada por los DQA y B, por los genes. Voy a tener el factor desencadenante, que vuelvo a repetir, todavía no está muy claro cuál es, y a lo que estaba hablando hace un ratito era, eh, yo la enfermedad no la manifiesto durante mucho tiempo, durante años tal vez, y de golpe hay un momento que esa enfermedad se empieza a manifestar. Así que el gatillo, hay un gatillo, ¿sí? Probablemente ese gatillo sea ambiental, probablemente ese gatillo tenga que ver con un virus, una bacteria, un antígeno extraño, algo. Probablemente ese gatillo exista y probablemente ese gatillo esté entre los sospechosos que se están mencionando y probablemente haya más de un gatillo que esté involucrado.
como por ejemplo la incorporación temprana de las proteínas de leche de vaca, o la incorporación temprana del gluten, o algún virus sobre todo el enterovirus, hay como evidencia bastante fuerte a favor del enterovirus también como desencadenante. Pueden ser varios los factores ambientales, los gatillos, no necesariamente tiene que ser uno, pueden ser un montón. La cosa es que en algún momento se produce, comienza la agresión del sistema inmune contra las células beta del páncreas. Y esa agresión autoinmune va a producir un tiempo en el que se va a producir el ataque contra las células pancreáticas, y esto va a ir llevando a que se vaya reduciendo la cantidad de insulina circulante, la cantidad de insulina que se produce, y esto obviamente se va a ir manifestando como hiperglucemia. La hiperglucemia obviamente también va a tener efectos deleterios sobre las células pancreáticas, y va a favorecer que esto termine de manifestarse. Y finalmente voy a tener la diabetes completa, ¿sí? Cuando la cantidad de insulina baja por debajo del 70%, o cuando el 70% del páncreas está destruido. Hay un momento en el que cuando yo empiezo a tratar al paciente, cuando yo hago el diagnóstico de diabetes y le empiezo a tratar al paciente con insulina, le produzco un relajamiento de todo esto. O sea, esta persona, este paciente venía con una tormenta desatándose adentro de su páncreas desde hace tal vez años. Y de golpe le empiezo a dar insulina y es como que todo hace, la hiperglucemia disminuye, la glucotoxicidad disminuye, las células pancreáticas que están vivas dejan de esforzarse, y entonces aparentemente todo mejora, y el paciente en un momento empieza como a no necesitar la insulina, parece como que está empezando a remitir. Eso se llama luna de miel. Y la luna de miel puede durar un tiempo, puede durar semanas o meses, que es un término que a mí me da mucha risa ese, porque cuando, por ejemplo, alguien tiene cáncer y está en su etapa terminal, y de golpe en un momento antes de fallecer mejora, también le dicen la luna de miel, también se la llama la luna de miel. De golpe el abuelito estaba gravísimo y se despertó, nos saludó a todos, se despidió, se sentó en la cama, comió, y al otro día falleció. Y a eso los médicos le dicen luna de miel. Y en este caso también, a esa remisión que se produce antes de la destrucción total, también le dicen luna de miel. Curioso que le pongan luna de miel a la previa a la destrucción absoluta. Igual que el debut diabético, debut, luna de miel, son términos que nosotros los usamos de manera muy frecuente, pero si te pones a analizarlos, hoy va a venir una psicóloga a la tarde a hablar, si te pones a analizarlos pueden ser complicados. Sí, sí, por eso, porque uno se pone a analizar eso y dice, mirá el criterio que tenemos para pensar lo que es la luna de miel. O sea, es la previa al final, es la previa al desastre. Es muy interesante. Bueno, y pasa esa luna de miel que puede durar semanas o meses, y después se produce lo que se llama la diabetes total, donde la mayor parte del páncreas está destruido, porque acá no es que hay un esfuerzo, y ese esfuerzo que está haciendo el páncreas y la glucotoxicidad es lo que lo está matando. No, son los linfocitos, y eso sigue, eso continúa. Así que por más insulina que yo le dé y por más que se relajen esos mecanismos que estaban excedidos en ese momento, la destrucción del páncreas va a continuar, así que finalmente voy a tener lo que se llama la diabetes total. Bien, no necesariamente los pacientes con diabetes tipo 1 tienen que ser flacos. Puede aparecer la diabetes tipo 1 en obesos, pero bueno, no es lo más frecuente. Y como habíamos hablado hace un ratito, la diabetes tipo 1 se asocia con otras enfermedades y tiene una fuerte asociación con otras enfermedades, como la enfermedad de Graves o la tiroiditis de Hashimoto, sobre todo el hipotiroidismo. También es algo que se recomienda medir hormonas tiroideas cuando uno detecta un paciente con diabetes, no solamente enfermedad celíaca, porque tiene una fuerte asociación con la enfermedad, con el hipotiroidismo, sobre todo con la tiroiditis, que es una enfermedad autoinmune, con la enfermedad de Addison, con el vitíligo, que también es una enfermedad autoinmune, con la hepatitis autoinmune, con la miastenia gravis, que también es una enfermedad autoinmune de la placa muscular, y con la anemia perniciosa, que se relaciona más con
el déficit de vitamina B12 y ácido fólico, que puede ser por varios factores. Pero bueno, está asociada con varias enfermedades. Lo que sí vamos a tener es que durante todo el progreso de la enfermedad, hasta que está destruido el 70% del páncreas, uno no se entera de que esto está sucediendo, a menos que uno lo busque, lo pesquise, porque haya antecedentes familiares, o porque aparezca una hiperglucemia en un análisis aislado y uno sospeche que esto puede estar manifestándose. Pero si no, hasta que no aparecen los síntomas, en la mayor parte de los pacientes, uno es como que está absolutamente sin ver lo que está pasando, todo está sucediendo por debajo del agua. Y una vez que aparecen los síntomas, inmediatamente, prácticamente al mismo tiempo que aparecen los síntomas, es necesaria la insulinoterapia, es necesario el tratamiento de reemplazo. Y obviamente ya las complicaciones se están presentando. O sea, todo lo que tenga que ver con alteraciones por la hiperglucemia, toxicidad por la glucosa, ese paciente las tiene y las está manifestando y se están gestando desde antes de que empiece a tener síntomas. Así que la aparición de complicaciones puede ser, de complicaciones ya visibles, puede ser tan precoz como entre los 6 meses, o el año, o los 2 años, luego de la aparición de los síntomas. Tan traicionera es. Bien, la otra forma de diabetes tipo 1 es lo que se llama la diabetes idiopática, en la que no se detectan anticuerpos. No hay una etiología conocida, no hay una relación genética, no se detectan anticuerpos, muchos se dan en pacientes de ascendencia africana o asiática y tienen episodios de hiperglucemia y cetoacidosis de corta duración, y también pueden tener hipoglucemias importantes con el tratamiento de la insulina. Aparentemente tiene una herencia, un patrón hereditario fuerte, y bueno, no hay conexión con los genes, ni con el HLA, ni con autoinmunidad. Voy a hacer un segundito, una parada técnica, porque tengo que ir al baño. Me agarró la poluria, y hablamos de diabetes tipo 2. Dale,